cual lo había anticipado el intendente Enrique Olivero en este programa la semana pasada, cesó la prestación del servicio de emergencia que había dispuesto la comuna, por razones presupuestarias, y otro tanto aconteció en Potrero de los Funes, seguramente en otros municipios también, mientras el gremio ha dicho que va a impedir la circulación de este tipo de vehículos, con lo cual se agrava aún más la situación. Como les comenté ayer, y tras manifestaciones que habían tenido vecinos de la Punta, el intendente de ese lugar se reunió con representantes de la comunidad y de ahí surgió la disposición de hacer una presentación en el ámbito de la justicia planteando este tema. Yo tengo comunicación con la doctora Cinta Arriola. La doctora Cintia Arriola, es la directora de Transporte y Comercio Municipal de La Punta. Doctora, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está ¿Qué usted? tal? Buen día. Buen día para toda la audiencia. Dígame, ¿qué puede hacer la justicia en este terreno del conflicto del transporte? Bueno, nosotros después de un encuentro con los vecinos ayer en el municipio, donde nos planteaban algún acompañamiento de nuestra parte en instancias administrativas o judicial, apuntamos a que la acción de amparo es la mejor medida por la que podemos optar en estos momentos, ¿sí? Yo creo que si la justicia se expide rápidamente, podemos hacer cesar este estado en el que se encuentran todos los usuarios del transporte público. El amparo sería para que cese digamos, este inconveniente que se genera por el transporte, por el paro del transporte. Exactamente. Lo que primero se peticiona es la suspensión de la medida dispuesta por las empresas que están obligadas a prestar el servicio, ¿sí? Como así también la UTA, que la idea es que cesen la decisión esa de no permitir que las empresas a su vez puedan prestar el servicio. Las empresas en estos momentos son las concesionarias del servicio de transporte público interurbano y conforme tenemos el respaldo legal en materia de transporte, que es la ley 307, establece que el servicio se debe prestar en forma continua, eficiente y regular, que es lo que no se ha estado realizando en todos estos días, ¿sí? Por otro lado, tenemos una omisión por parte del gobierno provincial, ¿sí? En cuanto a lo que es el programa de relaciones laborales, donde la conciliación obligatoria se debió dictar en tiempo y forma, ¿sí? No esperar hasta llegar a estas medidas, y el programa de transportes, que es la autoridad de aplicación, según lo dispone la ley que regula la materia de transporte. En concreto, lo que se busca entonces es que la justicia determine que las empresas deben prestar, por lo menos, quiero saber si me equivoco, por lo menos el programa, digamos, tienen que prestar el servicio de emergencia, por lo menos. Exactamente. Apuntamos a que directamente la justicia ordene cesar esta decisión de la UTA y de las empresas, ¿sí? Y por parte la responsabilidad que le cabe al gobierno provincial por el hecho o sea, hay una clara omisión, consideramos nosotros, en resolver el conflicto por parte de las autoridades de aplicación y lo que estaría implicado en este problema, que es el programa de relaciones laborales y el programa de transporte. Y en el Si programa de bien relaciones laborales, ¿cuál ha sido la omisión? la omisión es de público conocimiento, lo que tardó el programa de relaciones laborales en llamar a la conciliación obligatoria. Si bien ahora está fracasando por cuestiones en la última conciliación que se llamó este fin de semana, no llegaron a un acuerdo, en la anterior no se había presentado la UTA, tardaron más de casi 8 días en llamar a esta conciliación. O sea, se llegó a un extremo de medidas para que accionara recién el programa de relaciones laborales. Y cuando la semana pasada el gobierno hizo informar que se había, eh, se había agotado la vía administrativa, ¿qué significaba?
Porque después vimos después que dijeron eso, vimos que hubo reuniones de nuevo. Hola. Hola, hola, sí, ¿me repite la pregunta? Sí, lo que le decía es que en un momento se dijo que se había agotado la vía administrativa en relaciones laborales, Sí. pero curiosamente después durante el fin de semana hubo de nuevo reuniones en relaciones laborales. Sí, esto yo creo que no deja de ser algunas estrategias propias del gobierno provincial, que lo claro está que se niega a aplicar la política de subsidios. Se podría llegar a una pronta solución si, bueno, si el Estado no fuera indiferente en la resolución del conflicto, porque eso es lo que estamos viendo de alguna manera. Ujú. Y Por otro ahora, lado, necesitamos que sí o sí se garantice un servicio de emergencia en virtud de tratarse del transporte público de un servicio esencial. ¿Sí? Deja a miles de personas, afecta a un montón de usuarios que se movilizan diariamente a trabajar, a estudiar, y bueno, que de alguna manera el municipio ha estado tratando de afrontar esta situación con algunas decisiones propias, como es la de aportar con el transporte. y en cuanto al programa de transporte de la Secretaría de Transporte, ¿en qué consiste concretamente la omisión que deben ver los jueces? Y básicamente los principios constitucionales están plasmados en la ley 307, que es la que regula la materia de transporte, y es clara al indicar que es la autoridad de aplicación, ¿sí? El programa de transporte, donde manifiesta, por ahí yo los invito a hacer una lectura muy rápida, se puede advertir que son garantes de la prestación del servicio. ¿Sí? Ellos en todo momento deben garantizar la prestación del servicio, y si no, deben declarar un estado de emergencia o deben encontrarle alguna alternativa a esto, ¿no? A evitar dejar a un montón de gente aislada de pueblo en pueblo o limitar el servicio de las empresas. Ahora, puede ser... Por otro lado, la ley es clara al manifestar que ante la violación de las disposiciones que prevé la misma ley, la autoridad de aplicación, que en este caso es el programa de transporte, puede aplicar medidas como apercibimiento, multa, y nada de eso se ha visto. ¿Sí? Lo establece la misma ley. Es decir, Entonces, que tenemos debió una haber hecho violación de uso la de ley. facultades que no usó. Exactamente, exactamente. ¿El gobierno podría excusarse en que no es el causante del conflicto? Yo considero que no, que no. No se Porque ante el podría conflicto excusar debe porque actuar. es una que ante el conflicto debe actuar, y otra que o sea, el tema de transporte interurbano es netamente competencia de la provincia. Ujú. ¿Sí? Hay una clara violación a garantías constitucionales, que bueno, que buscamos que de alguna manera con esta acción de amparo se trate de hacer valer, ¿no? ¿Y quién la va a plantear a la acción de amparo? ¿La puede plantear el municipio? La van a plantear los vecinos en carácter de usuario del transporte público, ¿sí? La ley los establece como legitimadores activos de la acción, ¿sí? Si bien puede ser toda persona física o jurídica, en este caso lo van a hacer un grupo de vecinos en este carácter que le indico de usuarios del transporte público. O sea, no va a ser el municipio. No va a No es ser, en nombre del municipio, no. claro, porque no vaya a No, no. ser que le digan los jueces que el municipio no puede viajar. No, no, no. ¿No es No, cierto? no, son los vecinos. Los vecinos pidieron colaboración a nosotros de alguna manera para poder plantear esta acción, ¿sí? Nosotros los estamos asesorando, estamos trabajando en cuanto a lo que sea documentación o el texto propio o explicándoles la ley y demás, ¿sí? Y de alguna manera con representación legal. Pero no es el municipio de La Punta o el intendente quien va a plantear la acción de amparo. Ujú. Sí acompañamos al vecino y sí tenemos la tarea encomendada por el doctor Oliver. Ujú. Es decir, los actores van a ser personas
Personas Estas afectadas. personas físicas Ujú. que son los titulares de la acción, ¿sí? Claro. Los usuarios, a quienes afectó de manera directa, son los que, bueno, los titulares de la acción, tanto de esta ley como la ley, o sea, de la ley de amparo, como de la ley que regula la materia de transporte. Doctora, ¿y esta presentación cuándo se efectivizará? Estamos evaluando presentarla en el transcurso de la mañana. ¿Hay un juez específico ante el cual se va o pueden ir a cualquier No, juez? la ley establece que se presenta ante un juez ordinario, sí, puede ser, y por sorteo, puede ser el juez civil número 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a cómo resulte el sorteo cuando se presenta en soporte digital la demanda. Es materia civil. Exactamente. Es materia civil. Y eventualmente se presentaría entonces en el transcurso de la jornada de hoy, ¿entendí bien? Sí. Doctora, muchas gracias por la información. La vamos a No, seguir por favor. molestando para saber acerca de la evolución del expediente. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias, doctora. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. La directora de Transporte y Comercio Municipal de la ciudad de La Punta, la doctora Cintia Arriola, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. La energía es